Tal y como hemos estado anunciando en la programación de este canal, Super TV, hoy contamos con la presencia de Juan Zapata, historiador, docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima, ciencia como sociales, humanidades, un magíster en historia, está con nosotros aquí y es un placer siempre recibirlo porque nos nutre con sus conocimientos de elementos tan importantes como la historia misma de un país, nuestra identidad. A propósito del mes de marzo, se acercan dos batallas que vienen a consolidar la independencia de la República Dominicana, Juan, la del 19 de marzo, Azua, y la de Santiago. Buenos días, Juan. Buenos días, gracias por la invitación y yo siempre pues aquí al servicio, tratando de construir ciudadanía a través de estos medios y ustedes que dan la oportunidad pues al servicio. Esa batalla de Azua fue encabezada por Pedro Santana en la parte dominicana. Bueno, hay que hacer, usted sabe que la historia solo se analiza de dos formas, o maestra de la vida o análisis de textos. Como maestra de la vida, decía José María Pemán, algunas veces te repite eventos, y por eso aquí tenemos aquel refrán que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si es mala, porque si es buena que se repita siempre, ¿verdad? Claro. Se repita siempre. Entonces, yo no puedo contestar con un sí o un no, un elemento histórico que es producto de un proceso. Ningún elemento histórico es producto de un instante. Es producto de un proceso. Entonces, ¿qué pasa con Santana y su participación en Azua? Que la gente le dice, bueno, Pedro Santana, se dieron un conjunto de elementos, se dieron un conjunto de condiciones para que ello sucediera así. El caso, Pedro Santana, todos sabemos que nació en un sector que hoy pertenece a Haití, sí. En dos sesiones que se dieron a Haití, una justamente antes de que Santana entrara en los avatares militares y administrativos, y uno que se dio con Trujillo después de la matanza del 37. Ese poblado se llama Inch, hoy en Haití. Y por eso nosotros decimos que Santana nació en Incha, pero el poblado es Inch, que queda en el centro de Haití, que pertenecería hoy a lo que es el centro de nuestra línea fronteriza. Elías Piña, exactamente. Pedro Santana tuvo que mudarse de Unch, dedicado a la actividad económica que estaba sustituyendo por excelencia a la industria azucarera, que era el hato ganadero. Eso se cae de manera natural en la historia. ¿Por qué hato ganadero? Dejó de ser efectivo la industria azucarera, toda la movilidad de la industria azucarera se hacía con bueyes, con toros, con vacas. Entonces, dado que ya toda esa cantidad de ganado no podía utilizarse para la industria azucarera, había que buscar otra alternativa. Y esa alternativa fue, bueno, el hato ganadero. Y el hato ganadero se convirtió en este país en una ideología política. Oiga eso. Así como el tabaco para el cibaeño se convirtió en una ideología política. Entonces, Pedro Santana, ¿dónde va a parar? Al Ceibo. Al Ceibo. Allí con su hermano y gemelo, Ramón Santana, con una experiencia en materia del hato ganadero, sientan unas bases en el Ceibo y allí lo van a buscar, porque es bueno que se sepa que el movimiento que nosotros conocemos del 27 de febrero, en el Ceibo, ya en el 25 de febrero, estaba puesto en maquinaria y eran los hermanos Santana. Es decir, que en ese proyecto de independencia ellos estaban. ¿Qué resulta? Que ante el suceso del 27 de febrero y el estado de desorden que había en este país, cae Jean-Pierre Boyer, Charles Gerard lo sustituye, hay un problema de incomunicación y Charles Gerard coge para acá, su front por el norte, Gerard por el sur. Hay que ver qué está pasando de aquel lado. Nosotros no teníamos nombre. A pesar de que hay gente que dicen que ya el término dominicano se había utilizado, nosotros éramos la parte este de la isla. Sí. Y más nada. Cuando cogen para acá, dice, hay que ver quiénes son los insurgentes, quiénes son los cabezacalientes de ese momento.
¿Usted sabe dónde fue a parar Charles Gerard? Al Ceibo. Porque los insurgentes allí eran los hermanos Pedro y Ramón Santana. Entonces, ¿qué pasa? Llega la noticia. En Neiva, 11 generales teníamos nosotros en ese momento. Que después vamos a hablar de la figura de Antonio Duverger o Duverger. 11 generales, un pleito, porque todos querían ser jefes. Se van a poner de acuerdo 11 generales con la misma categoría. Entonces, ¿cuál era el pleito? No, yo voy a ser general de brigada y tú general de división. Vea qué problema. Entonces, porque el general de división tenía una condición superior. En los partidos políticos cuando se da eso, le dicen, tú eres tal cosa y tú eres director ad hoc. Ad hoc, sí. Y se resuelve el problema. Y se resuelve el problema. Y el famoso adjunto, como o adjunto, sí. Se utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Señores, hay que resolver este problema porque vienen acabando los ejércitos haitianos. Estos generales de Neiva, ahí estaba Mella, que de ahí que viene el pleito con Emilio Prudón, que en algún momento vamos a tener que mencionar en estos encuentros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recurrir al come hombre, a la persona que ha puesto esto en orden cuando hay cualquier momento, Pedro Santana. Militar y poder económico. Poder económico, militar, estratega y representante del esquema que se había construido para esa época de lo que debía ser un hombre con los pantalones puestos. Porque es bueno que se sepa que cada época construye un prototipo de persona ideal para cada cosa. Sí. Y nosotros que ya tenemos más de 30, para no buscar un chingo más allá arriba, porque para incluir a Meléndez también, sabemos que, decía, en tal época el esquema era este, en tal época era este, en tal época era este. Otros le llamarían circunstancias. Bueno. El perfil del momento. El perfil del momento, esas circunstancias. Entonces, Pedro Santana tenía todos los elementos de ese momento. Todos los elementos de ese momento. Lo primero que él privaba en hombre guapo. Y la gente, hay historiadores que hablan de manera novelesca que los morteros, señores, eso era puro machete y sable en ese momento. Y Pedro Santana era aquel que dejó aquella frase famosa, señores, el hombre tiene pelo en el pecho. Es más, él era más cruel, decía, pelo en el pecho, bozo y es de agrajo. De manera abierta, como una manera de decir, es envuelto en los campos de batalla, que usted demuestra que usted es esa persona. Entonces, Pedro Santana representó todo eso. Y por ende, hubo que recurrir a él. Y no quise contestarle que sí de una vez a Frank Rodríguez, que sí, Pedro Santana, porque se dieron un conjunto de circunstancias. Esos 11 generales de Neiva que venían, que al fin y al cabo, el que era encargado de la legación fronteriza, que era Antonio Duverger, mire, Pablo es una estrella, mire el esquema que hizo ahí, que nos subió. Exactamente, eso que estamos viendo, que me queda a la espalda. Exactamente, estas personas, así como está en ese esquema, exactamente, vienen todas esas personas por la conexión natural que tiene la República Dominicana con Haití, que es el sur. La gente pregunta, pero ¿por qué todas esas batallas en el sur? El Número, Cachimán, parte de las carreras, la Estrelleta, 19 de marzo, ¿qué es lo que está pasando? Es que hay una conexión natural entre República Dominicana y Haití, y eso por el sur. Esa carretera Sánchez, como se llama, eso no hubo que hacer grandes tumbes ni nada. Esa conexión natural, por ende todo ejército venía por ahí. Era además, más fácil. Claro, además que el Puerto Príncipe queda en el suroeste de Haití. Usted sabe que nosotros tenemos el grave esquema de herencia española de construcción de los centros de poder, y entonces todas las capitales están en la capital política. Entonces todo el quehacer económico, turístico, agrícola se decide en Puerto Príncipe, así como aquí se decide en Santo Domingo. Entonces había que tener esa conexión por ahí. Es la entrada de Jimaní actualmente. Sí. Por eso usted ve que si usted quiere ir de Santiago a Haití, una empresa de transporte te vende por el sur,
Por eso, ¿y por qué no me voy por Dajabón? Porque entonces no existe esa conexión natural. Habría que pasar muchos vericuetos, sobre todo en el valle del Artibonite. Entonces, Pedro Santana, ¿qué hubo que hacer? Recurrir a Pedro Santana y decidir. Y ahí es que viene, que a Pedro Santana lo tildan de dictador, pero usted es producto de un momento. Señores, la gente es demócrata, dictador, de centro derecha, de centro izquierda, de acuerdo a cómo las circunstancias le den. Porque en ese momento no había oportunidad de que para recurrir, señores, vamos a hacer un referéndum, vamos a hacer un plebiscito. ¿Quién ha dicho? Eso es decidir ahora y ya, porque se resolvió el problema día a día. Y entonces, ahí, con esos generales que venían desde Neiva, con ese pleito que se armó, de que si yo voy a ser general de brigada o general de división, entonces aparece la figura de Pedro Santana. Y por eso pudieron recorrer tanto los haitianos, venir desde Puerto Príncipe hasta Asua, hasta Sabanabué, Baní, y que ahí se conectan de una vez con Asua, porque estos generales no se ponían de acuerdo, y entre los que no se ponían de acuerdo el ejército venía avanzando, hasta que llegaron donde come hombre, ese era Pedro Santana. La historia le tenía reservado ese espacio ahí, y por eso en las múltiples ocasiones en que en este programa me requieren el caso, siempre estoy dispuesto, porque con la historia hay que ser justo. Me quitó la pregunta, pero exactamente, el otro día vi un invitado y él decía, no es que hay que decir lo malo, yo decía, porque yo estaba diciendo, pero tenemos una historia, mi familia todo el tiempo antibalaguerista, antitrujillista, pero hay que reconocer lo positivo. Yo decía, y más en el contexto. Entonces, la pregunta ahora puntual, profesor, hay todo un planteamiento de sacar a Santana, que es lo que motiva esto. Y el tema justo, porque a veces te crean los principios, los mismos libros, porque aquí no hay debate de nada. No. Y ahí deben decir, mira, ahí están esos tres sinvergüenzas, oye, defendiendo a Santana, porque no hay debate, mucho menos respeto a las ideas de disenso. Sí, te dicen, no, oye, ni que defendiendo a Santana. Pero yo creo que la historia se cuenta de manera justa. En materia general, debe sacarse, debe conservarse, debe sacarse y decirle, sí, se equivocó y su error no debe estar ahí, pero las cosas negativas son estas y las cosas positivas son estas. Okay. Yo le voy a poner las cosas positivas y las cosas negativas por no volver a contestar con un sí o un no. Porque entonces si yo le digo sí, pues termino el programa. Pues mire, vamos a brindarle una taza de café Santo Domingo para que podamos refrescar las neuronas y así muchas gracias. Podamos avanzar con este asunto. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, cantidad suficiente, aprobado. Sí. Café Santo Domingo. Salud, Robinson, salud. ¿Vamos a la publicidad? Pues nos dice Robinson que tenemos que ir a la publicidad. Los muchachos que hacen un trabajo, Robinson, Pablo, Emanuel, todos ahí haciendo un trabajo excelente, dándonos soporte con estas imágenes. Vamos a la publicidad y volvemos con el profesor Juan Zapata, historiador, conocedor de esto, porque eso necesitamos en República Dominicana, llevar las ideas, las cosas a la mesa y escuchar y respetar la opinión de los demás. Estamos hablando de todo este tema, las batallas, y específicamente lo que está en el centro, Santana, que si debe salir, si es un traidor, si es lo peor, y eso lo vamos a ver después de la pausa. No le cambie.
Juan Santana está con nosotros, historiador, docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es nuestro asesor, es ente importante en temas que abordamos aquí en este espacio, en este canal, cuando se trata de historia. Y qué mejor que él para seguir debatiendo estos asuntos importantísimos. Pedro Santana, que ha sido el nombre que ha estado en estos días a propósito de dos senadores, llevar un anteproyecto ante el Congreso para sacar el féretro, las osamentas de Santana que están en el altar de la patria. Y llevarlo en el Panteón Nacional, en el sí. altar de la patria están Duarte, Sánchez y Mella. Así es. Sí. Ahí que hablar del Panteón Nacional, esto era un almacén, incluso llegó a ser un almacén de tabaco, y es Trujillo quien convierte en una iglesia para los jesuitas. Una iglesia para los jesuitas, Y así se después, inicia. esa misma iglesia es utilizada como Panteón Nacional. Como Panteón Nacional. En la década famosa de los 50. Sí, que época de es donde- Trujillo. de época de Trujillo, sí. Como en 54, 50 y algo por allá. Sí. En el 56 es que 50. termina definitivamente ya de abrirse en las dos funciones, porque es una iglesia realmente. Y ahí se hace misa todos los días y todas las cosas, y cumple con la condición de panteón. Una imitación griega. Usted sabe que Trujillo, por asesoría de Balaguer, era un admirador de Grecia y de España. Por eso el libro Grecia Infinita Grecia Eterna y España Infinita de Balaguer. Entonces me decía Meléndez en principio, vamos a poner las dos cosas para poder entender el por qué si Santana no debe estar ahí. Y ya que Frank empieza con el elemento histórico, mire, en el Panteón Nacional hay inhumados, entiéndase, no puedo decir enterrados porque no están en la tierra, sino están tipo nichos. Sí. Inhumados 36 cadáveres, 46 cadáveres, y hay 36 disponibles. Vacíos, para hacer un término popular. Exacto, para que cuando se lleven nuevos dominicanos al procerato, esos próceres, un decreto, una resolución o una ley los lleve al Panteón Nacional. Que ahí están pasados presidentes y Hay héroes algunos, nacionales. Sí, algunos hay un ex vicepresidente de Santana que también está ahí, que la historia no se ha encargado de registrar eso. Ahí está personas de la altura de Salomé Ureña por su función como poetisa y educadora, de José Gabriel García como padre de la historia Concepción nuestra. Bona. Están todas, está María Trinidad Concepción, está Fray Cipriano de Utrera, que nadie se pregunta, ¿qué hace Fray Cipriano de Utrera ahí? Y está ahí. Está uno que para nosotros es una gloria, que es el único netamente no dominicano, aunque hay dos no dominicanos que también están ahí, pero que la gente no discute, ese que es Eugenio María de Hostos, que está ahí. Y todo esto nace... Mira, no sabía. Sí. Eugenio María de Hostos, O no recordaba. Puertorriqueño. puertorriqueño, latinoamericano y del mundo. Eugenio María de Hostos, usted no puede buscarle una nacionalidad, aunque él, para gloria de nosotros los dominicanos, en los últimos 13 años de su vida que vivió aquí, de 3 etapas que vivió acá, pidió que si él moría en República Dominicana, como de hecho murió, dicho sea de paso, un santiaguero que le expide la partida de muerte, el acto de defunción, el doctor Grullón, a quien en honor está el hospital nuestro. Arturo. Él pidió, si al momento de llegarme la muerte estoy en este país y Puerto Rico no es pueblo libre, déjenme en República Dominicana. Y entonces es el creador del sistema educativo nuestro. Y en honor a él, en el gobierno de Jorge Blanco, fue llevado en contra de la iglesia, que ese es un elemento que también hay que tratar con Santana. En contra de la iglesia, pero Ibelice Prats Ramírez de Pérez, una mujer, se murió a destiempo a pesar de ser octogenaria. A destiempo.
a pesar de ser octogenaria, porque hay gente que deberían durar para siempre. Bueno, tenía un pensamiento, el que hablaba con doña Ibelice, manejaba el instituto, y tú cuando ibas al instituto Peña Gómez y hablaba, y tú decías, pero ve acá, esto es como, yo decía, una muchachita quinceañera, es como un carro, yo veía un carro viejo con un motor nuevecito. Con un Esa motor es la computadora Tesla. con software nuevo. Exacto, el hardware viejo, pero el software, nuevecito. Y por eso digo que se murió a destiempo. Sí, los pensamientos. Porque una lucidez increíble. Definitivamente. Entonces, mire qué pasa. Tenemos a Eugenio María de Hostos ahí, que nadie lo cuestiona. Porque no nació aquí, aquí lo que duró de su vida, si lo contamos en todos, alrededor de 19 años, pero como el que más dominicano, y cuidado si más. Entonces está ahí Eugenio María de Hostos, personas cuestionables, como este trinitario Juan Nepomuceno, que en algún momento hasta traicionó a Duarte, está ahí, en esos 46 que están en el Panteón Nacional. Entonces, vamos a hacer ese paralelismo, por lo que me hacías referencia con respecto a Pedro Santana, porque al final yo voy a terminar diciendo que yo estoy de acuerdo que a Pedro Santana lo dejen ahí, porque entonces habría que hacer una profilaxis total del Panteón, y entonces ver la historia, porque ¿cuál fue la desventaja de Pedro Santana? Que su vida fue pública. ¿Cuál es el problema que tiene que se dedica al activismo político y militar en países como este? Que hasta las intimidades más íntimas todo el mundo las domina. Pero si vamos a hablar de las intimidades de todas esas personas que están ahí, entonces, oiga, mejor, decía Balaguer, no me muevan los altares porque se me caen los santos. ¿Y no pesa más, Juan, la anexión y el fusilamiento de Francisco de Rosario Sánchez? Bueno, vamos a hacer el paralelismo y le voy a llegar a ese caso. Porque vuelvo y digo, es producto de las circunstancias, porque hay decisiones que se toman dentro del tren completo de la administración y que a quien personifica el poder es que le cae todo. Sí. ¿O qué usted cree? Cuando mataron a Héctor Méndez, el cazacambista, ¿quién lo mató? El presidente. El presidente. ¿De quién es ese muerto? De Jorge Blanco. Cada vez que matan a un fulano de tal, el presidente de turno. ¿Quién mató a Junior Ramírez? ¿Es un muerto de Danilo Medina? Ahí está preso el que dirigía la ONCE, no qué cosa, pero cuando contabilizan es quien representaba el Poder Ejecutivo en ese momento. Entonces, Pedro Santana, en esa decisión, o es el otro o soy yo, hay que tomar decisiones en algún momento que se dicen no de manera taxativa, pero los tumbapolvos que siempre están ahí lo entienden de otra manera. Sí, Balaguer nunca dio la orden de matar a Camaño en este país. ¿Por qué matar o a Narcisazo, que hizo un comentario? O a Narcisazo, el problema es, sí, ¿qué dijo Balaguer, por ejemplo, con el caso Camaño? Aquí no hay cárcel para tener a este hombre preso. La gente entendió, bueno, Balaguer lo que está diciendo es que hay que matarlo. Que está en el Panteón Nacional, Camaño. Que sí, claro. Y a mucha honra, como tiene que estar Gregorio Urbano Gilbert. Incluso están dando mucho tiempo para ese caso. Entonces, vamos a hacer el paralelismo de Pedro Santana. Mire qué pasa. Y usted que refirió la anexión. ¿Por qué la anexión? Mire, la sociedad dominicana para 1861 estaba en la condición más convulsionada que puede tener sociedad alguna. Recuerden, estamos en 1861. ¿Quién casi había salido de la presidencia? Que a ese sí no hay cómo ponerle ningún elemento positivo. Buenaventura Báez. ¿Y qué pasa? La clase dominante, que es la que ha dominado todo el tiempo, señores, porque la gente, tal vez usted piensa que Luis Abinader es realmente el presidente de este país. Hay unos poderes fácticos superiores, que si se pone en contra de esos poderes fácticos, ese día termina como presidente. Juan Bosch. Excelente ejemplo. Hubo un banquero que le dijo a un presidente, yo te cierro el banco, y le dije, yo te tumbo. Yo te tumbo. Léanse el libro, todas las posibilidades para que vean ese caso. Sí. Entonces, mire qué pasa. Entonces, una sociedad convulsionada.
donde nosotros no teníamos una moneda que nos representara. Recuerde que habíamos tenido un circulante sin respaldo que había emitido Buenaventura Báez para comprar el tabaco de los ibaeños, para él engrosar su fortuna, porque sabía que no le quedaba mucho, y cada uno de ellos tenía que mantener su propio ejército. Nosotros, monedas para nada. El segundo elemento. Para 1861 ya toda América conocía lo que se llamaba el destino manifiesto. Estados Unidos había creado aquel concepto de América para los americanos, y dentro del concepto de influencia geopolítica, señores, sin una potencia, estos países periféricos, sin esa protección, no puede ser. ¿Usted sabe cuál fue la primera declaración pública que tuvo que dar el presidente actual en contra de su voluntad? Señores, mi socio es Estados Unidos, por el problema con China que había tenido el gobierno anterior. Sí. Y China, que es más estratégico, déjeme regalarle estas vacunas mientras tanto, a ver de quién es que va a depender. Señores, Luis Abinader estaba entregando la soberanía nacional, no una realidad. Nosotros, en este momento, por nosotros mismos, no nos podemos gobernar. Si a nosotros no nos hubieran dado todos estos préstamos, peligrosamente endeudándonos, ¿qué hubiera sido de nosotros en este momento? Entonces, Pedro Santana dice, señor, aquí no hay moneda. Hay que buscar la alternativa de una moneda. Decir fuerte. que esos empresarios son los que llaman a Santana. Que sí. Porque Buenaventura Báez era una especie de lo que estamos viendo ahora, de un pulpo. Pero era un pulpo gigantesco. Un chin más que Alexis Un presidente Medina, que se había metido a hacer negocio. Él y su gente haciendo negocio con el tabaco. El presidente se metió a comprar tabaco y embromar. Porque era lo único que aseguraba una moneda acá. Entonces, no tenemos moneda. Está América para los americanos ya en la mente de los Estados Unidos, aunque no redactado formalmente. Recuerde, Estados Unidos empieza su guerra de secesión en 1861. Exactamente en el mismo año en que nosotros estamos desamparados porque este estado de inseguridad económica, el estado de convulsión donde todo el mundo quiere ser jefe y sin embargo nadie quiere poner lo suyo, arriesgarse para llevar a cabo un proyecto nacional. Entonces Pedro Santana tiene un problema. Dice, el único soporte que tenemos ante cualquier embate de Estados Unidos, pero Estados Unidos está envuelto en su guerra interna, la famosa guerra de secesión, que fue de 1861 a 1865. ¿Qué coincidencia histórica? En el 61 la anexión, en el 65 termina la restauración con el Pacto del Carmelo. Y ya habíamos tenido el problema con Núñez de Cáceres y Bolívar. Ah, sí, de la Gran Colombia. Sí, de la Gran Colombia, que le dijo, no, yo tengo un compromiso con Haití, yo aquí no te acepto. No, un problema, porque Haití había ayudado a Simón Bolívar. A Bolívar, que si queremos hacer un paralelismo, si usted lee la historia de Simón Bolívar y lee la de Pedro Santana, están muy paralelos. Solo que en Venezuela han sido más justos en justipreciando a Simón Bolívar. En Colombia también, porque la Gran Colombia unía hasta la zona de La Plata. En Colombia también. Y en Colombia hay, en Santa Marta, hay un museo en honor a Simón Bolívar. Y las cosas negativas de Simón Bolívar las tienen escritas ahí. Mire, y esto lo dijo el Libertador. Pero sin embargo, sin el Libertador, esto no hubiera sido posible. Eso mismo pasó en este país. Guerra de secesión en los Estados Unidos sin un apoyo imperial. Le quedan 2 colonias a España en el Caribe, Cuba y Puerto Rico. Cuba, la envidia de todo el mundo. Señores, Cuba tenía la condición para ser potencia en ese momento con nosotros. Cuba y Puerto Rico. Entonces, ¿qué le promete España a Pedro Santana? Que no es, y debo decir, yo cogí esta conciencia histórica, yo yendo a Sevilla, España, al Archivo General de Indias, con los documentos originales. Porque aquí hay muchísima gente que hace historia, pero lo hace novelesco, yo con los documentos originales. Entonces, ¿qué le promete España a Pedro Santana? Bueno, un cargo de marqués, que eso fue de las debilidades personales, ¿verdad que sí? Te voy a crear un sistema de ferrocarril como el que tiene Cuba. Cuba lo tiene todavía hoy, el sistema de ferrocarriles de corrales, que usted se va desde La Habana hasta Santiago, 14 horas, una cosa viejísima, pero la visión más moderna que podía tener. A Pedro Santana le prometieron un fortalecimiento de la moneda. Tercero, si hay invasiones desde fuera, tiene todos nuestros ejércitos que de Cuba y Puerto Rico están a unos momentos
de tu pueblo. Un sistema de urbanización. República Dominicana para ese momento, concepto urbano para nada. Lo único de concepto urbano que teníamos era la zona colonial. Un proyecto de urbanización como eso que tiene España, los que han ido a España, Madrid, al centro, Carabanchel, que es el símbolo, lo van a encontrar igual. ¿Dónde estuvo el problema? Que España no le cumplió. Entonces Pedro Santana, que toma esta decisión ante toda esta promesa, viendo a Cuba como referente, viendo a Puerto Rico como referente, y España además significaba un poderío militar ante una posible invasión que no necesariamente tenía que ser de Haití, sino Francia. Era Francia, el medio era Francia. Sí. Maestro, vamos a la pausa y volvemos. Uno se queda así, desvivido así, escuchando toda esta cosa. Publicidad y volvemos para que economicemos. Decía la abuela. A veces el tiempo de correr cuando tratan temas tan interesantes y fascinantes como la historia. Vamos a tener que hacer una tertulia con Zapata de 2-3 horas. No, y hay que traer otros también. No porque el debate es interesante, importante. Porque acuérdate que de las dos piedras que sale la chispa y sale... podríamos decir entonces, Juan, y hacer, como menciona mucho el paralelismo, Fidel Castro con la historia me absorberá. Cuando busca un mecanismo de autodefensa con los asaltos a los cuarteles. Producto de una... Bueno, esa palabra usted la dijo por primera vez y la va a asumir como mía. Producto de una circunstancia. Que dicho sea de paso, aquello de la historia me absolverá, no es original de Fidel Castro, sino de Adolfo Hitler. En su famosa memoria, Macán, mi lucha. Y bueno, y Fidel Castro la asume como un gran ley de una casa. Eso es otro elemento de analizar. Es la circunstancia que te dicen el caso. Porque mire la gran crítica que se le hace a Pedro Santana cuando asume el poder. Recuerde que Pedro Santana asume el poder y de una vez un estado de excepción. Aquello del famoso artículo 210, que no es autoría de Pedro Santana tampoco. Eso de Tomás Bobadilla y Briones. El problema es que él es la cara visible, entonces toda la cosa le caen a él. Pedro Santana no pudo despegarse de una clase socioeconómica de su momento. Esa clase que quería rentar la bahía de Samaná.
esa clase que tenía unos representantes enquistados en la sociedad de Santiago, y que un día también tiene que analizarse, porque Pedro Santana en Santiago, contrario a Duarte, fue recibido con todos los honores del mundo. Estudiense la historia de José María Imbert y Pelletier. Los apellidos le dicen algo, franceses, franceses, para que ustedes vean cómo se asume la condición de Pedro Santana. A él le toca asumir la presidencia con un estado de excepción de por medio, que se habían creado unas juntas en Santo Domingo, de la cual Duarte perteneció a una de ellas y que fue a conversar con él, y entonces le toca cuando se construye el concepto de Estado en la República Dominicana, porque nosotros como Estado nacimos el 6 de noviembre de 1844, porque el Estado es un conjunto de papeles, la parte de la gestión es el gobierno, y la nación, que somos este conjunto de personas que no necesitan necesariamente el Estado para cohesionarnos como nación. Entonces, Pedro Santana tuvo que tomar 4 decisiones que le crearon desamores. ¿Y usted sabe contra quién tomó la primera decisión? Contra la iglesia. Ay, mamacita. Contra la iglesia. Todas las propiedades de la iglesia lo declaró de utilidad pública. Estaba imitando lo que había hecho Jean-Pierre Boyer, que también declaró de utilidad pública, porque la iglesia era propietaria de los más estratégicos lugares de este país. Todavía hoy, vaya donde están los centros de retiros, las escuelas de formación de la iglesia, para que ustedes vean. ¿Y cómo descubrieron esto? Porque, señores, la iglesia católica obedece a un concepto estatal. Olvídese de las demás cosas. Las demás cosas se añaden después. Todavía está ahí el Estado, la Santa Sede, el Vaticano. Sí, el Vaticano. ¿Verdad? Es como Estado sui generis. Entonces, él toma primera decisión. 1. Declara una ley de los terrenos comuneros y declara de que hay que tener pasaporte. Y la gente entendió que eso eran medidas dictatoriales de dominación. Eran medidas de administración y de subsistencia. El pasaporte. ¿Y por qué un pasaporte? Bueno, porque nosotros éramos un Estado que todavía estaba en ciernes. Había que decidir qué éramos, porque hasta 2 meses antes éramos todos haitianos, que se sepa eso. Entonces, y no había ningún otro tipo de nacionalidad, pero entonces para usted salir del país tenía que decir algo. Entonces, el concepto de lo que después se denomina dominicano nace en la creación de que todo el mundo tuviera que tener un pasaporte. La gente lo entendió como una medida de dominio. Para saber dónde estamos, quiénes somos, ¿no? Es que necesitaba una identificación. ¿Por qué Duarte no pudo ser presidente? Porque no había un organismo que pudiera certificar, mire, votaron tantos que mayores de edad que tenían cédula, porque aquí nadie tenía nada. Entonces, esas decisiones, más un presupuesto bien fuerte para el ejército, de casi 2 millones de pesos, Pedro Santana dedica 1 millón para el ejército, pero Pedro Santana viene de las salas militares, y el grave problema que teníamos nosotros era justamente que no había seguridad. Había que tener seguridad. Y los generales nuestros peleándose por tener el puesto de ser general de brigada o general de división, un problema grave. Entonces, estas decisiones no cayeron muy simpáticas ante los poderes intelectuales de ese momento, los que escribieron la historia de ese momento, esa historia que nos dieron a nosotros memorística sin análisis y que quizás nos convierte a unos en villanos, a otros en héroes, y no pone esa justeza histórica. Entonces, al tener él que luchar contra estos poderes fácticos, debió necesariamente que dividir la sociedad dominicana, y así se dividió. Y el gran pleito por Samaná, que estaba de por medio, y él impuso su punto de vista sobre ese caso, porque el pleito de Samaná era para con Francia. A pesar de que los franceses de Santiago estaban con él, él no estaba de acuerdo en que en ese momento hacer una conexión internacional, porque la gente lo resume todo en la anexión, pero es que necesitamos de una conexión internacional para poder subsistir, porque nosotros no somos un Estado autosuficiente. Entonces hay que buscar
un punto de referencia. Nosotros pertenecemos a 50.000 organismos. ¿Qué usted cree? Que sin el Tratado de Petrocaribe, Leonel Fernández hubiera permanecido en el poder más de los segundos 4 años. Y fue un intervencionismo de Chávez. ¿Entregamos nosotros la soberanía? No. Pregúntele a la gente de Bonao que tiene las viviendas que le construyó Chávez, a ver qué dice. Intervención de Chávez a este país, no, un momento estratégico, y que sin ese Petrocaribe nosotros lo hubiéramos pasado mal en los precios más elevados del petróleo. ¿Cómo llevar esto, maestro? Porque le decía fuera del aire que a mí me produjo algún libro, un libro que yo leí las memorias, se lo decía de fuera del aire, que fueron las memorias del presidente Molina Ureña, que cuenta una versión totalmente diferente a la de los libros con relación a la revuelta de abril. Y a partir de ahí yo digo, pero espérate, no, es que hay que ser analítico, porque aquí yo tengo 2 versiones. La que cuentan los libros y que fue el presidente, antes el presidente en armas junto con Camaño, cuenta otra versión, porque yo tenía una referencia de él, de un hombre cobarde, sin carácter, y veo que no, que era un hombre con agallas, y digo, pero ¿cómo nos cuentan la historia? Y a partir de ahí empecé a ser más crítico y más objetivo con el tema de la historia. Mire, los documentos originales. Pero el documento te dice una cosa, pero está, como yo inicié esto, el análisis del texto. Al documento hay que preguntarle y sacarle la respuesta. Como la Biblia. Exacto. Usted lee la Biblia y usted... Zapata, vamos a la publicidad y venir con la parte final. Esto se fue de una vez. Hay que hacer a la producción, tenemos que hacer una tertulia con varios historiadores, porque eso es lo importante y esa es la democracia. Y necesitamos escribir la historia con justeza y reconocer también, todos tenemos luces y tenemos sombras. El yin y el yang, ¿cómo es? El yin yang, el yin yang. Sí. Todos tenemos eso. Publicidad y venimos con la parte final, Juan Zapata. Yo, la economía y la historia son mi debilidad. De eso yo me desvivo cuando me hablen de eso. Ese es mi punto débil. Ya volvemos.
Zapata, concluimos el programa y concluimos con lo de Pedro Santana. ¿Usted sabe cómo nos vamos a quedar? Usted ve cuando usted se come toda la comida y ya uno le hace así, con los dedos. Nos quedamos hambrientos, por eso va a haber que hacer una tertulia. Pero yo quiero dejar un mensaje. Hay un grupo en este país que se ha dado a la tarea de decir que Balaguer, que es quien lleva a Pedro Santana al Panteón Nacional, quiso echarle una vaina al PRD con ese caso. Pero sin embargo, usted lee a Balaguer, que te cree el centinela de la frontera con Duvergé, el Cristo de la Libertad con Duarte, el apologista de Pedro Santana cuando lo llevan al Panteón Nacional, que lo denigra primero, pero termina reivindicándolo al final. Figura controvertido, controversial, pero con un concepto muy claro de la administración del Estado. Si la gente del PRD estaba claro que Balaguer estaba haciendo una vaina, lo único que había que hacer, porque recuerda que Pedro Santana está por decreto ahí, y un decreto se tumba con otro decreto. Dicho sea de paso, unos loquitos viejos de estos que están por hacer una ley para sacar a Pedro Santana de ahí, eso con un decreto, con que el presidente lo diga, ya está. Entonces, ¿qué pasa? No le he hecho una vaina porque el PRD estuvo 8 años ahí, y al contrario lleva a Eugenio María de Hostos, que para el momento tan controversial. Y Balaguer, con los 10 años que quiso borrar la historia de los 12 años, lo permaneció ahí. Leonel Fernández dura 12 años, lo permaneció ahí. Hipólito Mejía 4 años, Danilo Medina 8. Y si usted se da cuenta, los senadores que están haciendo eso no son los que más están afines con el gobierno de turno. El problema es que las personas, todos en nuestra historia de vida tenemos una parte positiva, una parte negativa, pero un yo. Y ese yo no se puede hacer con referencia a otra persona. Hay quien piensa, entonces si usted está poniendo en relieve la real historia de Pedro Santana, ¿está denostando a Duarte? No. Nosotros estamos poniendo de manifiesto Duarte. Hay un ingeniero que me dijo que iba a estar viendo este programa, que siempre me dice, mire, yo me vi en el dilema más grande. Estamos en una comida y me dice, yo prefiero el flat meat antes que el churrasco. Y le dice un compañero, entonces tú no comes churrasco. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te digo que no como churrasco? Yo digo que me gusta el flat meat. Pero si no inscríbame a mí ahí también. Exacto. Bueno. Exacto. Ya conseguimos. Ingeniero, mire, Fran Rodríguez, Sí. Él no se está viendo en este momento. Entonces, ese es el caso. Nosotros no estamos denostando a Duarte. No estamos desautorizando a Duarte. Estamos justipreciando la figura de Pedro Santana en la consecución histórica de la República Dominicana. Y ese debe ser el papel del que hace historia como ciencia y no como novela. Repita eso, el que hace. Historia como ciencia y no como novela. Porque la historia es ciencia. Y por eso está dentro de las ciencias sociales. Y tiene todos los recursos para convertirse en ciencia. Y el insumo principal es la fuente, el documento original, el documento oficial. No una historia oficial como la que tenemos nosotros, que nos cuentan historietas, no nos hacen ciudadanos críticos, y tenemos esta sociedad de hoy, que sigue siendo la misma sociedad de la época de la fundación de la República, solo ha cambiado de escenarios, algunos actores, porque la vida algunas veces, la cronología se los lleva, pero al fin y al cabo, usted compara la historia nuestra hoy con la historia de finales de 1800 o de inicio de 1800, y hemos avanzado muy poco en cuanto a pensamiento, en cuanto a estructura, en cuanto a superestructura que es aquí en el cerebro y en los sistemas que hemos creado. A mí mucha gente me dicen, hoy ni habló él, porque yo estoy amemado con la historia. ¿Cómo podemos hacer, Zapata, ya para oírnos, de llevar a las universidades, es decir, que usted que es de Pucamaima, de que podamos decir, ven, vamos a sentar otro a contrarrestar esto, lo que decía Frank, que es con todos los temas que nos pasan? Aquí hay un tema, por ejemplo, de las 3 causales, 50 años y no se ha podido definir nada, porque no nos sentamos a yo decir, yo creo en esto, yo creo en aquello y he visto esto. ¿Qué tenemos que hacer desde las universidades para fomentar el debate? Bueno, mire, las universidades tienen unos departamentos, por desgracia quizás no están en manos de los gestores que deberían estar, que son los estudios generales. El que es estudiante de la UAS sabe que es lo que llaman el CU, Colegio Universitario,
que es donde se construye la conciencia de esos ciudadanos, de identificación con su carrera, pero con su alma mater. Lo que te crea tu perfil, que aquí se estuvo hablando de perfil. Señor, el perfil se construye en las bases de esos estudios universitarios que se llaman estudios generales. ¿Qué pasa? De las universidades nuestras que tengan unos estudios generales así elaborados, puedo decir que hay 4, y la voy a decir: Pucamaima, la UAS, la UNFU y APEC. Las demás tienen cualquier cosa, pero no tienen esa cohesión. Y es ese año que no es remedial de las cosas malas del bachillerato, el que vino con limitaciones viene, es construir un ciudadano nuevo a partir de unas competencias ciudadanas, históricas, sociológicas. Una cultura. Una cultura que se construye en el primer año de universidad, de forma tal que tanto quien esté gestionando los departamentos o las escuelas, como se llamen, y las personas que somos los mediadores, en este caso los que damos clases, estemos todos en una misma dirección. Que lo que yo estoy dando como tema de historia, lo esté utilizando el profesor de español para que ese estudiante de español aprenda español con un documento histórico y aprenda a hablar con el documento, pero que exponga su propio punto de vista, sin obstáculos, sin trapisondas que algunas veces pasan, que la gente empiece a mostrar su punto de vista. Y después viene el poder mediador del profesor, que tiene que estar claro. Sí, porque también tenemos el grave problema. El sistema te crea un tipo de profesor que es más atrasado que el sistema mismo y entonces no está contribuyendo en nada. Entonces, en el perfil de la persona que usted está contratando, tiene que haber esa competencia de que usted se adapte a los nuevos cambios, a los nuevos tiempos, a las nuevas líneas de pensamiento, a la idea de progreso. El progreso se construye, señores. Educación es el derecho de todos los derechos. Porque si no hay educación, usted no tiene acceso a ningún otro de los derechos porque no tiene la mentalidad para que... Entonces las universidades tienen que abocarse a esto. Esas experiencias áulicas hace tiempo que tienen que perderse. Las grandes universidades del mundo lo que hacen es, señores, tenemos un curso abierto de pensamiento sociopolítico dominicano. Usted se inscribe, entonces usted va rotando. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuántos créditos tiene una materia? 52. Usted asistió a 52 horas de clases con diferentes cursos y cumplió con los lineamientos de eso. Y usted asistió a una asignatura que no le ponen el nombre. Porque ¿cuál es el problema grave? Cuando usted fue a la universidad, antes de usted asistir a una asignatura, ya le dijeron qué contenidos tenía, en qué orden, qué cosa va a estar. Entonces, prerequisito. Un prerequisito. ¿Quién te ha dicho a ti que para tú poder entender historia dominicana, primero tienes que saber historia universal? ¿Quién ha dicho? No. Es que te encajonan y así no puede ser. Es que tú pongas... La educación es una práctica de libertad. Wow, muchísimas gracias. De verdad que es un placer escuchar a gente de este nivel que manejan la historia. Es un problema de cambiar la cultura en una sociedad tan conservadora, porque después tú como que no encajas. Porque yo me puse a inventar como con asuntos políticos ahí, y ahora siento que no encajo en el sistema político dominicano, porque como usted dice, hay un grupo que se quedó, que está en el siglo XVII, entonces como que luego tú no encajas. Y por desgracia el grupo de poder. Gracias maestro por haber estado con nosotros. La producción, tenemos que tomar este tema que es importante para hacer un espacio de debate con otras visiones, porque esa es la democracia. Estamos rodados. Gracias a Juan Zapata, a todos ustedes, Fran Rodríguez, Edison Belén, los muchachos, Emanuel, Robinson, Pablo. Gracias porque siempre están ahí atentos por cooperar con nosotros y hacer el programa que la gente ve, y por eso lo sigue, porque nosotros somos la diferencia. Mañana a las 7, Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo trabajando nueva vez para ustedes. Bye bye, feliz resto del día, cuidarnos, mascarilla y distanciamiento. Bye.